Temas en cada rincón, donde la palabra toma su acción, basados en la luz de la verdad, el nombre de Cristo. Bienvenidos a esta entrega de Temas, porque es tiempo de disfrutar la palabra de Dios. Temas es posible gracias al Ministerio Vida, un instrumento de Dios para llevar su luz, su amor y su verdad a las naciones. Y hoy mi té es un delicioso té de jengibre y miel, y el tema lleva por título Empoderamiento versus el poder del Espíritu Santo. Son equivalentes, así que prepara tu té y tu Biblia. Como les decía al comienzo, el tema de hoy lleva el siguiente título: Empoderamiento versus poder del Espíritu Santo. ¿Son equivalentes? Esa es la pregunta de hoy. Pero para poder dar respuesta a ello, vamos a aclarar un poco que cuando se habla de que algo es equivalente, esto significa que una cosa frente a la otra tiene el mismo valor, significado, potencia o función. Por lo tanto, es indiferente que yo use una u otra, porque ellas son equivalentes. Entonces, bueno, en este momento ya cierro el paréntesis aclarando un poco lo que es equivalente. Y volvemos al punto de nuestro tema, que es empoderamiento versus poder del Espíritu Santo. Son equivalentes. ¿Qué es el empoderamiento? El empoderamiento es un proceso mediante el cual una persona o un grupo social adquiere herramientas, también adquiere confianza y autoridad para mejorar o transformar su situación política, económica, psicológica, entre otras. El empoderamiento tiene su base principalmente en el autoestima, pero una autoestima fortalecida para la toma de decisiones propias y para poder dejar de ser vulnerables y tomar control del destino o de la vida propia. El motor que mueve al empoderamiento es la voluntad y las características o las condiciones del individuo, es decir, sus capacidades. En pocas palabras, el empoderamiento es puro potencial humano. Y yo quiero que usted guarde esa palabra allí. Quizá usted no recuerde la definición en pleno que acabo de hacer, pero sí es importante que recuerde esto. El empoderamiento es puro potencial humano. Es decir, es mi poder, es mi fuerza, es mi voluntad. Ahora bien, el poder del Espíritu Santo, y aquí vamos a comenzar con el ejercicio de hacer comparaciones. El poder del Espíritu Santo es la investidura de autoridad sobrenatural dada por Dios al creyente. Y aquí yo me voy a regresar. ¿Escuchó bien la definición de lo que es el poder del Espíritu Santo? Es la investidura. Y esto nos ha sido dado por Dios. Es la investidura, el poder del Espíritu Santo. No depende de mi voluntad, porque es una investidura. No depende de mi fuerza interna, es una investidura. No depende de mi autoestima, es una investidura. Y disculpe que sea tan enfática en esta palabra, pero quiero que usted vaya haciendo el ejercicio mental y notando estas características cuando se habla de empoderamiento y se habla de poder del Espíritu Santo, para que usted pueda llegar conmigo a la conclusión de si son equivalentes o no lo son. Entonces, este poder del Espíritu Santo, que es la investidura, pero no es cualquier investidura, es una investidura de autoridad sobrenatural. Mientras que cuando se habla de empoderamiento, uno de sus principales motores son las capacidades del individuo, mientras que el poder del Espíritu Santo es una autoridad sobrenatural. Por lo tanto, estamos hablando de un poder sobrenatural, no de un poder interno, no de un poder mío, no de un poder que viene de mis fuerzas. Ahora bien, ciertamente el poder del Espíritu Santo no nace del esfuerzo humano,
Por el contrario, Él es la manifestación de la gracia divina que le permite al hombre poder hacer cosas que están por encima de su naturaleza. Es decir, el motor del poder del Espíritu Santo es la presencia de Dios, para que la gloria de Dios sea manifestada y para que su voluntad sea cumplida en la tierra. Para que la voluntad de Dios sea cumplida en la tierra, Dios no depende de mis fuerzas ni de mis capacidades, sino que Él me ha investido precisamente con esa autoridad sobrenatural para que su voluntad se cumpla en la tierra. Así que, teniendo claro esto, quiero que me acompañe para que podamos también ver 2 versículos bíblicos en Proverbios 3:5. Allí dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el empoderamiento te dice que te apoyes en ti, en tu fuerza, en tus capacidades, en todo ese potencial. Por eso les decía, guarden esa palabra, porque el empoderamiento es puro potencial humano. Es tratar de sacar y explotar el máximo del potencial que hay en cada ser humano, en cada persona. Eso es el empoderamiento. Pero aquí comienza el primer choque con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Y hay una cantidad de versículos que usted, si es lector frecuente de la palabra de Dios, estará recordando en este momento, en el que Dios nos dice que no nos apoyemos ni en nuestro propio pensamiento, ni en nuestras propias fuerzas, ni en nuestra propia sabiduría. Y por otro lado tenemos Lucas 24:43. Dice: he aquí, hablando ya del Espíritu Santo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Es decir, el poder del Espíritu Santo es una promesa de Dios para nosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad, esto lo está diciendo Jesús en un momento en que se está despidiendo de ellos, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto lo dijo Jesús antes, por supuesto, de que ellos recibieran el poder del Espíritu Santo, de que fuesen bautizados con el Espíritu Santo. Pero fíjense estas características que vemos aquí. Es una promesa del Padre, es una investidura de poder de lo alto. Así que el poder del Espíritu Santo no tiene nada que ver con mi voluntad ni con mi potencial, contrario a lo que nos ofrece el empoderamiento, que es una oferta del mundo. Ahora bien, ¿por qué traemos este tema? ¿O por qué este es el tema hoy de temas? Bueno, precisamente porque con algo de asombro y preocupación he escuchado cómo desde algunos púlpitos, si no es el caso de su púlpito, no se sienta ofendido, y si es el caso de su púlpito, bueno, presten mucha atención, y si se ofende, cuidado. Si a usted le ofende que yo diga estas cosas sobre el empoderamiento. Pero se está usando de manera indiscriminada, como si fuesen equivalentes, el término empoderamiento para hacer referencia al poder del Espíritu Santo. Y ya a la gente no se le habla del poder del Espíritu Santo, sino que se les dice desde los púlpitos: hermano, empodérate. Mujer de Dios, empodérate. Empodérate de tu trabajo. Y ustedes van a ver a lo largo de toda esta revisión que vamos a hacer hoy que el empoderamiento que nos ofrece el mundo choca con muchas cosas de la palabra de Dios. Y nosotros no estamos llamados a ser empoderados, ni estamos llamados a empoderarnos. Nosotros estamos llamados a ser guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué ocurre esto en los púlpitos? A mí se me ocurren varias razones. La primera de ellas, y creo que es la más común, es que quizá hay un uso del término empoderamiento, cambiándolo por el poder del Espíritu Santo, porque está de moda. Y como está de moda y la iglesia no se puede quedar atrás, porque tenemos que traer a la iglesia palabras y terminología que esté de moda, que esté actualizado, que le llame la atención a los jóvenes, terminamos adoptando términos del mundo que tienen otro significado, que están siendo usados en el mundo por unas razones que son completamente diferentes a las razones presentadas por la palabra de Dios, que nos dicen cuál es el poder del Espíritu Santo, para qué es el poder del Espíritu Santo, de dónde viene ese poder del Espíritu Santo, y que no tiene nada que ver con el poder que hay en mí, ni con el potencial que hay en mí. Entonces, pero como es una palabra que está de moda, resulta que ahora la iglesia
sin considerar los detalles de estas palabras o de muchas otras cosas, la iglesia está siendo impactada por el mundo. Está siendo tan impactada por el mundo que sale un término nuevo y ahora la iglesia dice, no, vamos a cambiar poder del Espíritu Santo y comencemos a decirle a la gente, hermano, empodérese, porque esa es la palabra que está de moda. Porque resulta que desde los púlpitos, últimamente, desde algunos púlpitos, no todos, últimamente lo que se habla es un discurso de tipo coaching o de psicología motivacional en la que no se le llama a la gente ni al arrepentimiento, ni tampoco se les dice que deben convertirse ni devolverse de sus pecados, sino que se les habla desde un punto de vista motivacional diciéndoles, mira, empodérate, toma tu poder, toma las riendas, y se parece más a un discurso motivacional que a una predicación del evangelio, del mensaje de salvación de Cristo. Esta es una de las razones. Entonces resulta que la iglesia, como les decía, ha sido impactada por el mundo y estamos tan impactados que cuanta cosa nueva sale y terminología nueva queremos introducirle a la iglesia para parecer que estamos actualizados, que estamos de moda, y no nos percatamos en este pequeño detalle de que empoderamiento y poder del Espíritu Santo no son equivalentes. Estamos hablando de dos tipos de poder completamente distintos. Entonces, esta influencia que muchas veces viene de una teología de la prosperidad en la que se procura que la gente se empodere en su negocio, se empodere en su trabajo, se empodere en sus proyectos económicos, a veces para generar una prosperidad con ciertos intereses que le convienen a ciertos púlpitos. Entonces, como usted puede observar, hay diversas razones por las que este término de empoderamiento ha entrado dentro de la iglesia. Pero les recuerdo una cosa, nosotros no estamos para ser impactados por el mundo. Nosotros estamos para impactar el mundo. Es la iglesia la que debe impactar al mundo, no es el mundo el que debe impactar la iglesia. No somos nosotros los que quedamos impresionados, no, pero mira, ahora es el empoderamiento. Hermano, empodérese. Ya no se habla del poder del Espíritu Santo de Dios. Y aquella cosa de tome el control usted. Y perdemos la perspectiva de que el poder del Espíritu Santo no está para que se haga mi voluntad, sino para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Dios no me necesita a mí, ni mi voluntad, ni mi fuerza, ni mis capacidades para cumplir su voluntad. Él me embiste y con la presencia de su Espíritu, Él hace que esa voluntad sea cumplida. Y yo puedo ser un instrumento para que esto sea así. Quizá puede sonar un poco complicado, un poco enredado, pero así es como funciona. Entonces, el empoderamiento, hermano, mire, no estoy haciendo este programa de tema para venir a hablar mal del empoderamiento y de la psicología, no. Pero el empoderamiento tiene su lugar. El empoderamiento es una herramienta psicológica y social que puede ser muy útil. Pero el poder del Espíritu Santo es sobrenatural. No me digan que es equivalente. No me digan que hablar desde el púlpito y decirle a la gente que se empodere es lo mismo que decirle a la gente que eso es que empoderarse es el poder del Espíritu Santo en su vida. No, no es igual. Ahora, vamos a revisar algunas características tanto del empoderamiento como del poder del Espíritu Santo que nos van a permitir ampliar un poco más estas diferencias. ¿Cuál es el origen? Es decir, ¿dónde nace el empoderamiento y de dónde nace el poder del Espíritu Santo? El empoderamiento viene de ti mismo. Lo decíamos en la definición inicial. El empoderamiento viene de ti mismo, de tu confianza, de tu voluntad propia, del control que tú tomas sobre el destino de tu vida y tomas el poder de ella. Bien, tú tomas el control de tu vida y con todo el potencial que tú tienes, con una autoestima bien fortalecido, es decir, tú puedes tener el poder de tu vida. Por lo tanto, el empoderamiento viene de mí mismo. Dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y cuando yo leo esto en la Biblia, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Aquí tenemos otro choque entre lo que es tener una vida
con el Espíritu Santo de Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios, y lo que es vivir empoderado. Porque resulta que en el empoderamiento no hay espacio para que yo mengüe, sino que por el contrario se fortalece tanto mi autoestima que yo soy importante, yo soy lo más importante del mundo, yo soy lo mejor, todo lo que yo quiera lo puedo lograr, todas mis metas, todos mis proyectos, yo puedo, yo tengo la fuerza, yo tengo el carácter, yo tengo el potencial. Y en el empoderamiento, el principal objetivo es elevar el autoestima, que tú puedas crecer, que puedas elevarte en lo que tú eres. Sin embargo, dice la palabra de Dios, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, porque estamos llamados a mostrar a Cristo en nosotros y no a mostrarnos a nosotros mismos. Este choque me dice a mí que el empoderamiento, el origen del empoderamiento, no tiene nada que ver con el origen del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo viene de Dios. Nos ha sido dado de Dios, como lo vimos en el versículo anterior, donde decía que era una promesa del Padre, que íbamos a ser investidos con ese poder. Dice Juan 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De dónde viene? Viene del Padre. Pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre. Es decir, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo de Dios viene del Padre. Ya lo vimos en otro versículo anterior. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. ¡Wow! Recibiremos poder. ¿Y qué dice el empoderamiento? Que el poder está dentro de ti, en tus potencialidades, en tus capacidades. Saca ese poder que hay en ti, fortalece tu poder, fortalece tu autoestima. Pero yo veo que la Biblia dice, recibiréis poder. Y el versículo del comienzo decía que seríamos investidos, o sea que seremos investidos. El poder es un poder recibido, no es un poder que viene de mí. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, para que nosotros seamos testigos de Cristo, no necesitamos de nuestro poder. Dios mismo nos invistió de ese poder sobrenatural. Recuerde que el poder del Espíritu Santo es sobrenatural. El poder del empoderamiento es un poder que viene de mi interior. Este poder que nosotros recibiremos, nos permitirá ser testigos de Él, donde quiera que vayamos. Si usted y yo somos testigos de Cristo, podemos testificar del Evangelio. No es porque nosotros tenemos muchas fuerzas y porque somos muy capaces, no, es porque hemos recibido ese poder del Espíritu. Y más adelante veremos un ejemplo muy interesante. Otra característica es la fuerza. ¿De dónde viene esa fuerza? En el empoderamiento, esa fuerza se basa en el esfuerzo humano, es decir, en mis capacidades y en el autoestima. De allí viene la fuerza, de allí viene ese impulso, ese empuje de salir adelante, de luchar, de alcanzar, de buscar. ¿Por qué? Porque viene de mi autoestima. Yo puedo, yo lo voy a lograr, yo tengo las capacidades, yo sé que yo lo puedo hacer. Vienen de mí. Y eso es un esfuerzo humano. Sin embargo, en el caso del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una fuerza sobrenatural que me da. La presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida genera una fuerza sobrenatural. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 al 8, dice: porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Como les decía, para testificar de Cristo, no es que nosotros somos muy valientes.
para testificar de Cristo, para participar de las aflicciones producto de servir a Cristo. No, eso no somos nosotros, hermano. Eso es porque Dios no nos ha dado un espíritu. Ese poder del Espíritu Santo nos quita la cobardía, nos da la valentía. Y allí tenemos el ejemplo de Pedro, que era el que quería recordarles. Pedro, cuando llevan al Señor Jesús, que lo detienen, y a Pedro le preguntan, vamos a regresarnos. Pedro le dice al Señor Jesús: no, Señor, yo no te negaré jamás tal cosa acontezca. Sí, Pedro, me vas a negar. Yo no, jamás, Señor. Casi que, es más, yo voy y muero contigo. Cuando a Pedro le preguntan que se llevan al Señor detenido, Pedro dice: no, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese. Eso fue 3 doritos después, como dice por allí el meme. No, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese. Pero 3 doritos más después, vemos a Pedro, ya después que el Señor se había aparecido a ellos, el Señor había ascendido, les había dado la promesa del Espíritu, y ellos son investidos del poder del Espíritu. Vemos a Pedro que se levanta. El mismo Pedro que había negado y había dicho que él no los conocía, que no tenía nada que ver con ellos, ese mismo Pedro después se levanta cuando fueron llenos del Espíritu y dice: hermanos, estos no están ebrios como ustedes piensan. Y comienza a dar toda una explicación y a hablar de Cristo, el que ustedes crucificaron. Están llenos del Espíritu, no están llenos de mosto. Perdió el miedo. ¿Por qué? Porque pasó por un curso de autoestima, por una elevación personal que le permitió tener valor. No, Señor, es el poder del Espíritu Santo de Dios, del que Pedro fue investido, que le dio la valentía para pararse, y que en un momento no tuvo esa valentía porque negó a Jesús, pero cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre él testificó de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Nosotros no testificamos porque somos muy valientes, testificamos porque el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es el que nos quita esa cobardía y nos da ese dominio propio y nos permite testificar de Cristo. Dice Romanos 15:13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde viene nuestra esperanza? ¿De dónde viene? De nuestras capacidades mentales, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad estratégica para organizar las cosas. La esperanza del creyente que ha sido investido con el poder del Espíritu Santo viene del poder del Espíritu Santo. De allí viene esa esperanza, de allí viene el creer. Entonces nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor, aquellos que queremos ser guiados por el Espíritu, no vivimos empoderados, no. Nosotros hemos sido investidos del poder del Espíritu Santo, que es otra cosa. Dice Filipenses 4:13, un versículo muy conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, lo puedo en mí, dice la Biblia, lo puedo en mi fuerza, lo puedo en mis capacidades, en mis habilidades, en mis destrezas. No, lo puedo en Cristo. Pero ¿de dónde viene mi fuerza? Dice que me fortalece. No es una fuerza interna, no es un esfuerzo humano. Es que hasta eso viene de Dios. Cuando el Señor Jesús decía: mi yugo es fácil y ligera, mi carga, no estaba simplemente desglosando palabras bonitas. Es que hemos sido investidos por un poder que nos da la valentía, que nos da la esperanza, que nos quita la cobardía. Este poder del Espíritu Santo de Dios nos permite testificar aún estando a punto de morir. ¿O de dónde cree usted que los cristianos de la iglesia primitiva tenían la valentía, sabiendo que iban a ser quemados o iban a ser usados como antorchas humanas cuando el Imperio Romano los perseguía, sabiendo que eso era lo que les esperaba por haber creído en Cristo, y los estaban incendiando y ellos estaban confesando a Cristo y dando testimonio? ¿Era autoestima? Eso no es autoestima. Eso es un poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo, para que alguien, estando en el momento en que está siendo quemado vivo, siga dando testimonio de Cristo. En el momento en que le dicen: o niegas a Cristo o te quitamos la vida, dice: quítame la vida porque nunca lo voy a negar. Eso es autoestima. Eso es un poder sobrenatural que viene del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, usted y yo no vivimos empoderados. Usted y yo vivimos, nos sostenemos, somos y estamos por el poder del Espíritu Santo con el que nosotros hemos sido investidos. Ahora bien, vamos con esta tercera característica. La finalidad. ¿Cuál es la finalidad del empoderamiento? La finalidad del empoderamiento es
que busca lograr o alcanzar las metas propias y tener el control de la vida misma. Es decir, tengo que unos objetivos, unas metas, unos proyectos, y la finalidad de este empoderamiento es alcanzarlos y crecer en ellos. Voy a ser un buen empresario, entonces yo voy a ser una persona empoderada que se va a concentrar en esto, va a volcar todo su potencial, todas sus fuerzas, todas sus capacidades en esto para ser grande y crecer y alcanzar las metas, empoderarme. Sin embargo, la finalidad del poder del Espíritu Santo es cumplir la voluntad de Dios, porque Dios no envió al Espíritu Santo para que se haga tu voluntad. Les voy a decir algo que puede sonar chocante. Hay otras cosas. Dios cubre nuestras necesidades. Él es nuestro proveedor, yo no tengo duda de eso. Pero cuidado, porque el poder del Espíritu Santo de Dios no está aquí para que tú tengas un carro nuevo. El poder del Espíritu Santo de Dios no ha sido dado para que tú seas un gran empresario, te empoderes y crezcas. El poder del Espíritu Santo tiene una finalidad muy clara, que es que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Y para que la voluntad de Dios, que es sobrenatural, se cumpla en la tierra, necesitamos algo sobrenatural. Y eso es el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la finalidad del empoderamiento es cumplir las metas propias, pero la finalidad del poder del Espíritu Santo es cumplir y hacer la voluntad del Padre en la tierra, en el plan perfecto que Él estableció para la humanidad. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad del empoderamiento es una finalidad terrenal. Es la finalidad de que yo pueda alcanzar mis metas para crecer, para ser alguien reconocido dentro de la sociedad, famoso, empresario, actor, el mejor músico, el mejor pianista, me como el mundo, pues. Pero la finalidad de Dios, la finalidad de tener el Espíritu Santo es que nosotros no nos conformemos a este siglo. El empoderamiento te dice: alcanza tus metas, sé grande en el mundo. Pero aquí tenemos otro choque. La palabra de Dios dice que no nos conformemos a este siglo. Y no conformarnos quiere decir que lo que el mundo nos ofrece es poco. Eso es lo que quiere decir: no os conforméis a este siglo. Que lo que el mundo nos ofrece es poco en comparación con lo que nos ofrece Dios a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento? Es decir, eso de piensa positivo, eso de empodérate. No. La palabra de Dios nos dice: transforma tu entendimiento, porque el poder del Espíritu Santo es sobrenatural, va por encima. El empoderamiento se queda corto para que nosotros podamos decir que el empoderamiento y el poder del Espíritu Santo es lo mismo y que yo pueda usar en un púlpito de manera indiscriminada empoderamiento y poder del Espíritu Santo como si fuese lo mismo. A veces realmente lo que también sucede es que hay como una confusión con los términos, y algunos pastores sin ninguna mala intención, algunos predicadores, algunos líderes sin ninguna mala intención, queriendo hablar de la autoridad que nos ha sido dada por parte de Dios a través del Espíritu, esa autoridad para echar fuera demonios, orar por los enfermos y que sean sanados, queriendo hablar de la autoridad, pero como quieren estar de moda, terminan diciéndole a la gente que se empodere. No es lo mismo. Dice Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28. Esto es una escena que a mí me encanta en la Biblia. Llega la mamá, la madre de los hijos de Zebedeo, y se le presenta al Señor Jesús diciéndole y rogándole que por favor, cuando Él esté en su reino, que sus hijos, uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. Caramba, pero ahí tenemos a una madre tratando de empoderar a sus hijos, ¿no? Ella fue y se le presentó al maestro y le dijo: mira, cuando tú estés ya montado en tu poder, por favor, te agradezco que mis hijos, uno se siente a tu derecha y el otro se siente a la izquierda. Y bueno, es muy interesante la historia, no tengo tiempo. Incluso los otros discípulos se molestaron con ellos, quizás hasta dirían: bueno, hubiésemos enviado a la mamá de nosotros también. Pero lo interesante es la respuesta que les da Jesús, porque ahí tenemos una madre tratando de empoderar a sus hijos,
haciendo con su esfuerzo humano, pidiendo al Señor Jesús que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Y entre lo que les respondió el Señor les dijo esto: mas entre vosotros no será así. Hablando de quién es el mayor, quién será el menor, quién estará primero, quién tendrá más poder, quién tendrá menos poder. El Señor le dijo: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Eso no se parece a empoderamiento. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso tampoco se parece a empoderamiento. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser el mayor tiene que ser como el que sirve. El que quiera ser el más grande tiene que ser como el más pequeño. Es extraño. Humanamente hablando, esto es contrario a la naturaleza humana. Porque para nosotros, el que quiera el más grande es el primero. El que tiene más autoridad ocupa el mejor puesto, la mejor silla, el cargo más alto, es el presidente, vicepresidente. Pero el Señor Jesús está diciendo otra cosa. En el reino de Dios, el más grande es como el más pequeño. El mayor es como el que sirve. Porque una característica de alguien que ha sido investido con el poder del Espíritu Santo no es que grita, no es que habla duro, no es que echa fuera demonios a gritos y a patadas y a empujones. Es que sirve. Es que es como el que sirve. Es que ama al prójimo. Y quiero recordarles lo que decía el Señor Jesús en la última cena, que les decía: y sabrán que son mis discípulos porque se aman unos a otros. Qué raro que el Señor Jesús dijo que los iban a distinguir, que el elemento distintivo de ellos iba a ser el amor. ¿Por qué no dijo que el elemento distintivo iba a ser el poder, el echar fuera demonios? No. Por eso no es de extrañar cuando el Señor Jesús después dice: unos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor les dirá: yo no los conozco. ¿Por qué? Porque el elemento distintivo del que conoce a Jesús y del que Jesús conoce es el amor. Así que cuidado, porque a veces nos dejamos deslumbrar por gritos, por espectáculos, por lo que vemos, y no nos estamos dando cuenta que el elemento distintivo del que habló Jesús en la última cena fue el amor. Por eso los reconocerán, dijo Jesús, porque se aman unos a otros. Y por último tenemos el alcance. ¿Cuál es el alcance del empoderamiento y cuál es el alcance del poder del Espíritu Santo? El empoderamiento, en cuanto al alcance, está limitado porque depende de mis fuerzas, de mi voluntad, de mi autoestima. Y yo, como ser humano, tengo límites. Sin embargo, el alcance del Espíritu Santo es ilimitado porque la fuerza y el poder del Espíritu Santo sobre mi vida es sobrenatural. El empoderamiento es natural, el poder del Espíritu Santo es sobrenatural. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo es ilimitado y el poder del empoderamiento es limitado. Es decir, se limita solo a este plano, a tus fuerzas, a tus capacidades, y en función de eso crecerás, avanzarás, te quedarás, te estancarás, en fin. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mire cómo hace Dios todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo hace las cosas Dios? Mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Es decir, como no depende de mi fuerza el poder del Espíritu Santo, porque es un poder de Dios, va más allá de lo que yo puedo pedir y de lo que yo puedo entender. Por eso es que esto no tiene limitaciones humanas, y el alcance del poder del Espíritu Santo es mucho más amplio. Y Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjese que en el empoderamiento la autoridad es mía, pero en el poder del Espíritu Santo la autoridad nos ha sido dada en esa investidura de lo alto. Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sanar toda enfermedad, sanar toda dolencia, que tú puedas ser nueva criatura, que Dios cambie tu corazón de piedra por uno de carne. Esto es sobrenatural.
Esto no es natural. Esto es poder del Espíritu Santo, esto no es empoderamiento. Dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué? Porque hay un espíritu nuevo, hay un corazón nuevo. Y dice Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. En Cristo, en el poder del Espíritu Santo de Dios, yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ser nueva criatura no significa que yo he mejorado, he crecido en mi autoestima y he crecido en mí como persona. No, yo no he crecido como persona. En el poder del Espíritu Santo yo soy una nueva persona con un nuevo corazón, que es distinto. El poder del Espíritu Santo te da una vida nueva, un nuevo corazón, te da un nuevo nacimiento. En el empoderamiento tú mejoras tu calidad de vida para mejorar tus condiciones políticas, económicas, psicológicas, entre otras. Entonces, si usted pudo observar las diferencias entre el empoderamiento y el poder del Espíritu Santo, usted recordará estas dos cosas. Poder del Espíritu Santo es pura voluntad y puro potencial humano. El empoderamiento, corrijo, lo que pasa es que decir tanto la una y la otra, el empoderamiento es solo potencial humano y el poder del Espíritu Santo es poder sobrenatural. Bueno, me despido, esto ha sido todo por hoy en Temas, con nuestro tema de hoy, empoderamiento versus poder del Espíritu Santo. ¿Son equivalentes? No lo son, y eso fue lo que tratamos en este tema. Temas fue posible gracias al Ministerio Vida, un instrumento de Dios para llevar su luz, su amor y su verdad a las naciones. Hoy en las cámaras, Christopher Gómez y quien les habló, Erika Chirinos. Chao.